¿Qué tal, mis queridas educadoras normalistas? Bienvenidas a un nuevo episodio de La Pizarra de Francisca. Empecemos. El día de hoy les hablaremos de un tema bastante emocionante, confuso y entretenido, el cual es componentes del desarrollo lingüístico de los niños, que como lo dije al principio es emocionante hablar del cómo vamos desarrollando un lenguaje y cómo lo vamos aprendiendo. Así que sí, ya queríamos tocar el tema, porque sabemos que nuestra comunidad normalista lo entenderá a la perfección, así que empecemos. Pero bueno, les voy a platicar un poquito a ustedes que el otro día cuando iba en el transporte, ya de regreso a casa, estaba escuchando cómo un niño pequeño le estaba platicando a su madre su día en la escuela, y lo que me pareció más interesante fue cómo el niño se comunicaba más bien la forma de hablar en cuestión a su pronunciación, por lo cual pusimos el tema sobre la mesa y pensamos, ¿por qué no hablarlo con nuestra comunidad normalista? En la lectura se nos habla de un primer momento sobre los fonemas y sé que muchas ya lo recordarán o será un recuerdo vago en la memoria, pero lo vieron en semestres anteriores, así que recordarán el tema de los fonemas. Son las unidades sonoras en las cuales podemos distinguir una palabra de otra, asimismo son discretas y no significativas. Con esto queremos decir que un fonema es una palabra la cual es cotidiana y no tiende a ser una relevancia en sonido, además que permiten diferenciar a unas de otras y ponerlas en función de estos rasgos, contrastes. Un ejemplo claro de un fonema que podemos encontrar en nuestro día a día es la palabra pato y gato, las cuales, como podemos escuchar, tienden a sonar casi iguales, pero de igual modo los podemos distinguir una de la otra. Pero bueno, si esto es que la fluidez del lenguaje es capaz de reproducirlo diferente. A lo que nos da que las vocales se combinan perteneciendo a una misma sílaba, formando un diptongo. Pero hablaremos primero sobre lo que es un diptongo y esto lo podemos entender como el grupo de vocales que al juntarse forman una sílaba. Un ejemplo de esto es cuando juntamos las vocales AI, que nos dan palabras como anciano, baile, aire. EI, que nos dicen miedo, tierra, así que como estas existen. Infinidad de ejemplos que podemos decir, pero si los decimos, nos alargamos en esto. Pero bueno, volviendo al tema sobre los fonemas, estos se clasifican por la posición de los órganos articulatorios, como lo son. Labial. Los dos labios se tocan como P, B, M. También está el labio dental. Es cuando el labio inferior se toca con los dientes superiores de la boca. Ejemplo, la letra F. Dental. En este caso, la lengua se ubica detrás de los dientes superiores. Ejemplo, la T y la D. Sigue así la interdental. La lengua se ubica entre los dientes. Ejemplo, la Z y la S. Alveolar, cuando la lengua debe ubicarse sobre la raíz de los dientes superiores. Ejemplo es la S, la N, la L, la R y la doble R. También la palatal. La lengua choca contra el paladar. Ejemplo, la Y, doble L y N. Y finalizamos con la velar. La lengua debe colocarse sobre el nivel del paladar. Ejemplo, la K, la G y la J. Que como ya se había mencionado antes, estos son parte de los fonemas que como lo podemos escuchar son letras que nosotras las podemos escuchar como fácil, pero ya haciendo el énfasis en cada letra si tiene su dificultad a su nivel de comprensión. Como estas letras para un niño de preescolar las llega a confundir con la facilidad a que un estudiante normalista, ya que las conoce o conoce el método. Que así como las mencionábamos, también existen modos de articulación que son como tal la forma en cómo la pronunciamos, el cómo se mueve nuestra boca, el cómo entra el aire en nuestro cuerpo, las vibraciones, las cuerdas vocales, entre otras cosas al respecto. El hecho de conocer todo esto es realmente impresionante, porque si solo se pone uno a decirlo así sin prestar atención, no se da cuenta que tantos procesos pasan al momento de hablar. Volviendo al tema de estos, son los siguientes modos, como el modo de articulación, los cuales están Oclusivo, donde nuestra boca mantiene el cierre momentáneo o total, ejemplo P, T, Q, no. Perdón, la P, la T, la K, la D, la B y la G. También se encuentra el fricativo, que es cuando el aire ingresa a nuestra boca y pasa rozando, produciendo el sonido de las letras F, S, Z y J. Seguimos con el nasal.
Este se presenta cuando una parte del aire sale por las fosas nasales, ejemplo la M, la N y la ñ. E igualmente la lateral. El aire ingresa y roza las laterales de la cavidad de la boca, la L y la doble L. Y por último tenemos la vibración de las cuerdas vocales, donde si existe vibración en los fonemas será sonoro, donde el sonido se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Se encuentra la letra B, la D, la G, la M, la N, la ñ, L, doble L y R. Y si no lo hay, serán los sordos, donde no existe vibración de las cuerdas vocales, como lo que es la P, la T, la K, F, Z, J, S y la Ch. Pero pues ya recordando todo esto, ¿qué van pensando? Hasta ahora me ha parecido muy interesante este tema. Sí. Sí, y bueno, es algo que vamos a estar observando ahora que vayamos a nuestras observaciones. Que bueno, si nos ponemos a pensar, o mejor dicho, que al hablar de estas mismas y ahora estamos recordando y repitiendo cada indicación de cómo se van formando, podemos comprobar que es cierto y cada uno de los señalamientos o formas en cómo deben ser pronunciadas, lo cual es chistoso porque estamos ahí como si nunca lo hubiéramos pronunciado, lo cual ya llevamos en lo que va de la carrera. Seguimos también con la etapa prelingüística, que aquí es donde los bebés producen sus primeros sonidos, como está el llanto del momento del nacimiento. Este es el primer sonido producido por un bebé. Que muchos creemos también que se les da a los bebés una nalgada, digamos, cuando nacen, o se les pega, pero para que los bebés lloren es para saber si están bien o no. Pero la realidad es que los bebés lloran para así poner en función sus vías respiratorias. Que si lo pensamos bien, sí está algo fuerte el hecho de que antes las abuelitas decían mucho, o lo mencionaban a todas estas mamás primerizas, que los bebés los tenían que dejar llorar para que así fortalecieran sus pulmones. Siguiendo así surge también el balbuceo, que empieza a asemejarse al lenguaje. Esto surge dentro del tercer y sexto mes. Este periodo de balbuceo da a conocer patrones de desarrollo como las consonantes y la aparición de sonidos vocálicos. Lo cual esta es la etapa que podríamos considerar como la etapa preverbal, ya que la comunicación que establece el niño con su medio, que es su familia o alguien especial o particularmente su madre, es afectivo y gestual. Que también para empezar esto y que funcione necesitamos la participación de la familia, que está impulsando todo el proceso para que así el niño no se quede en una zona de confort, porque cuando no estimulamos el lenguaje en un círculo familiar, pues no logra adaptarse para poderse desarrollar. Y claro, así pasamos a los procesos relativos a la estructura de la sílaba, el cual es el proceso que obedece la tendencia de reducir un esquema silábico en las palabras, así que como tal es una simplificación que puede tener lugar en varias formas, como aparece la supresión de consonantes finales. Un ejemplo es tambor con tambo, que tiende a desaparecer en torno a los 6 años. También se encuentra cuando suprimen las sílabas. Esto lo suprime para simplificar palabras. El niño las suprime. Un ejemplo sería ventana, que ellos normalmente lo dicen como tana. Este proceso aparece, o más bien desaparece hacia los 3 años. igual la reducción de grupos consonánticos. El niño simplifica los grupos consonánticos suprimiendo algunas consonantes, por ejemplo, el plato con un pato, ¿no? Este proceso frecuente de los 3 años tiende a desaparecer hacia alrededor de los 7 años. Así que seguimos con la omisión de las consonantes iniciales. Un claro ejemplo es rosa con osa, que desaparece un entorno a esto, es a los 3 años. También la reducción de los diptongos a un elemento. Aquí un ejemplo puede ser cuando sustituyen puente con pente, proceso que frecuentemente suele suceder a los 3 años y desaparece como a los 7 años. También la metatasis o inversión de sonido, ejemplo, piedra con pierda, desaparece por ahí de alrededor de los 3 años.
Y seguimos con las pentesis o inserciones de sonidos. Un ejemplo claro es el globo con golobo, el cual desaparece así por ahí de los 3 años. También ellos hacen la reducción de las consonantes conscientes, pero no, que no forman ningún grupo consonántico. Un ejemplo, lámpara con lápara. Desaparece esto alrededor de los 3 años. Y pues bueno, y hasta ahora de lo que vamos diciendo, comentando, ¿han tenido algún ejemplo, alguna situación en base a su contexto o todo esto? Bueno, yo la verdad no he tenido ningún ejemplo porque pues donde yo vivo no hay muchos niños pequeños. Bueno, yo les podría decir que sí, pero bueno, digamos que con esto de confundir las palabras o relacionar como que más o menos se escuchen, ¿no? Personalmente les puedo contar de cuando yo iba en 3er año de primaria, me confundía esto de los grados, ¿no? A sexto le decía sexo, y es que me escuchaba raro, ¿no? Entonces tenía ese problema de pronunciar, o también al decir plato, pato, sí tenía ese problema yo personalmente. Pues fíjate que esto pasa en la mayoría de los casos de los niños de primaria. Incluso podemos decir, ya están grandes, 7 años, pero no, realmente no. Muchas veces existe un confundimiento de lo que pasa. Y pues la verdad no sería la única. Bueno, yo pienso que esto es muy normal, ya que es parte del desarrollo del habla de los niños. Bueno, ya que dimos estos puntos de vista, seguimos con los procesos asimilatorios. Seguido así de los procesos asimilatorios, lo que podemos comentar son aquellos procesos por los que un fonema se ve incluido por otro dentro de una palabra, haciéndose similar a ese fonema. Las asimilaciones pueden ser progresivas cuando el primer segmento influye en el siguiente. Por ejemplo, elefante, que es elefante. También en este caso tenemos las regresivas, que es cuando el segmento posterior influye en el que le procede. Un ejemplo también, con el mismo retomando el ejemplo, elefante lo pueden confundir con eletante. Dándole paso a los procesos sustitutorios, los cuales son los procesos de sustitución, tienen lugar cuando un sonido es reemplazado por otro, sin que esta situación se deba a la influencia del sonido próximo. En algunos de los procesos de situaciones más frecuentes en los siguientes, los cuales son la frontalización, lo cual es un fonema posterior o velar que es sustituido por uno anterior, labial o dental. Un ejemplo puede ser taza por casa, y tiende a desaparecer esto aún alrededor de los 4 años. También encontramos aquí la posteriorización, que se trata del proceso contrario al anterior, donde el fonema anterior es sustituido por el posterior. Un ejemplo aquí es al revés del anterior, que casa por taza, muy poco frecuente en los niños de 3 años. Al igual que la ausencia de vibrantes múltiples o simples, las consonantes R, Y y R, que como veíamos en ellas son las más tardías de adquirirse, suelen sustituirse en otras consonantes, por ejemplo, cado por carro. En este proceso que tiene a desaparecer en torno de los 5 años, pero pues puede prolongarse a los 7 años más o menos. Así que es un proceso que tiende a desaparecer en torno a los 5 años, pero puede prolongarse a los 7 años como ya habíamos visto. También está la pérdida de la sonoridad, que una consonante sonora se sustituye por una sorda. Por ejemplo, pola por bola. Comienza a desaparecer en torno a los 3 años. Seguido así como lo podemos ver, esto ya es un punto el cual lo vemos con niños un poco más grandes, que están más conscientes de la mayoría de las palabras que usan en su día a día, que si no la mayoría se podría acordar. Bueno, y esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Te esperamos en el siguiente episodio de La Pizarra de Francisca.